99.5 miliamperios. Y el otro es negativo. sale negativo. Sí, es para otro lado. Y dos para otro. Entonces, si sale negativo, no puede ser. Pues. Para otro. Pero sale negativo, no creo. ¿Ah? No debería. ¿Qué ecuación has puesto? ¿Cuál es tu primera ecuación? Porque no creo que sea negativo. ¿Ya, chicos? ¿Cuánto sale? ¿Ah? ¿Acá? 151 milis. Y No estaba bien nada. 202 milis. Sí, y 2 sale mayor. No, me parece que tampoco está bien. Ahora sí lo he dicho bien. ¿Cuándo sale? Lo mismo que delante y uno es 99.5 miliamperios. Y el otro es 99 miliamperios. 99 miliamperios. Pero allá tenemos I2, se puede allá directamente, tenemos la resistencia y el voltaje, ya es, la corriente ya puede salir de ahí. No, pues, pero necesitas saber. Quiero saber estas dos corrientes. Considerando ya ¿cómo se llama? ¿La resistencia normal o el voltaje? Porque hay una inconsistencia, así como ¿Cuáles son las ecuaciones? A ver, ¿qué han puesto? la resistencia Sería menos 100 más 1K por I1 igual. y 1 menos I2, o sea, sería menos 100 más 2K más 2K y 1 menos 1K y 2. Y la segunda ecuación es menos 1K y 1 más 1005 y 2 igual a 0. ¿Sí?
99 milis por 5 sale 50. No son 99 amperios. La primera ecuación de la prima y lo de abajo es la segunda. Sale 0,50 voltios sale. No deben ser con cualquier valor efectivo. Podría ser de 2K, o de... De 10, las cosas que sean iguales. Ya, pero ok. A ver. Al tener el mismo, acá va a consumir 50, acá va a consumir 50. ¿Ah? Acá va a consumir 50, acá va a consumir 50. Al estar en paralelo, hay 50. ¿De acuerdo? Esa es una salida. ¿Cuál sería otra? Yo... Esto no es más fácil. Muchachos, si no han visto la anterior y menos esta, preocúpense, ¿ah? En serio. Chicos, ojo con eso, ¿ah? Ya estamos en cuarto año y no entender un circuito tan básico, es algo preocupante, ¿ah? Ok, ¿cuál es el problema? ¿Se solucionó? Sí. ¿Sí o no? Tengo un componente activo, tengo dos componentes pasivos. Al tener el mismo ohmiaje, ¿qué van a hacer? Un divisor de tensión. Mitad, mitad, porque son el mismo valor. Entonces, ¿qué corriente hay acá? ¿Qué corriente hay acá? Muchachos, ¿qué corriente hay acá? Eso sí, no creo que no me lo van a decir, ¿no? ¿Qué corriente hay ahí? ¿Ah? 10 amperios. ¿Cuánto es II? O I, que es la misma, 10 amperios. Esto es igual a I, ¿no? Porque está en serie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la potencia de entrada? Sería el voltaje de entrada, ¿por qué? Por I. Entonces, ¿cuánto es la potencia de entrada? ¿El qué? Hablemos con unidades, ¿ah? 1000 watts o 1 kilowatt. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la potencia de salida?
sería el voltaje en la carga, ¿por qué? Por I. Entonces, ¿cuánto hay acá? 500 watts. A partir de esto, ¿yo qué puedo deducir? ¿Qué es eso? La eficiencia. ¿La eficiencia qué es igual? Potencia de entrada. No, es potencia de salida, ¿no? Potencia de salida sobre la potencia de entrada. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Ah? La eficiencia se da en porcentaje. ¿Qué significa? ¿Que lograron lo que querían? Sí, pero son unos pésimos ingenieros, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el 50% de efectividad en su circuito. O sea, funciona. ¿Ah? Ojo, funciona. Eso es lo que quiero, que funcione. Pero vas a pagar 100 soles para que en vez de manejar 100 kilómetros, manejes 50 kilómetros. Porque ¿dónde están los otros 50? Acá. Entonces, la electrónica de potencia, ¿de qué se encarga? La electrónica de potencia, ¿de qué se encarga? Justamente de eso. La electrónica de potencia, ¿qué es? ¿Qué es? Es esto, muchachos. Son dispositivos de disparo. En cristiano, conmutadores. O sea, yo tengo esto, ¿no? ¿Sí? Mi pistola es mi disparo y acá tengo mi circuito de potencia. ¿De acuerdo? Esto es la electrónica de potencia. Diseñar mi control, mi disparo, no solamente mi circuito de potencia, sino controlarlo. ¿Por qué? Porque vean, chicos, vean. Ya voy a ir acabando idea, ya ni voz tengo. Vean. Tengo esto. Tengo mi circuito de potencia. Yo tengo acá ¿qué? Una potencia de entrada. ¿Y qué necesito? ¿Qué necesito? Una potencia de salida. En la potencia de entrada, ¿qué valores? La potencia que es igual. Voltaje por corriente, o sea, ¿qué hay acá? Un voltaje de entrada, por lo tanto, ¿qué va a haber acá? Un voltaje de salida. ¿Qué va a haber acá? Una corriente de entrada, ¿qué va a haber acá? Una corriente de salida. ¿Basta con eso? No, no basta con eso. ¿Qué necesito? Eficiencia. ¿Qué necesito? Eficiencia. ¿Cómo logro la eficiencia, muchachos? Vean, ¿cómo logro la eficiencia? ¿Cómo hago? ¿Cómo no pierdo energía? Un elemento resistivo es lo peor que pueden hacer. Porque la resistencia siempre te va a consumir energía. Siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vean. Un dispositivo de disparo, ¿qué significa? ¿Qué habíamos dicho que es en cristiano? ¿Conmutador? Un conmutador. ¿Un conmutador en qué estados puede estar? ¿Esto qué es? Un circuito abierto. ¿Esto qué es? Un circuito cerrado. Yo voy a tener acá conectado un voltaje de entrada. También voy a tener conectado acá ¿qué? Un voltaje de entrada. Obviamente que estos son separados, ¿no? Son dos cosas distintas. Acá ¿qué voy a tener? Una corriente de entrada. Acá ¿qué voy a tener? Una corriente de entrada. Es el mismo circuito, simplemente que con un conmutador abierto, con un conmutador cerrado. Muchachos, a ver, ojo.
¿Cuánto? Acá yo tengo más menos Vs, que vamos a llamarlo el voltaje del switch, por darle un nombre. ¿Cuánto es el voltaje en S acá? ¿De verdad, chicos? Ya les he dicho, ¿ah? ¿Cero el voltaje en S? De verdad aún están a tiempo, chicos, ¿ah? Son 4 añitos nomás. ¿Cuánto es? BI, pues. ¿Por qué? Porque este terminal está conectado acá. Y este terminal está conectado acá. ¿Qué estoy viendo? La fuente. La fuente. ¿Cuánto sería la corriente en esta S? Cero. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto. En un circuito abierto no hay corriente. Por lo tanto, ¿cuánto es la potencia en este interruptor? 0 watts. ¿Qué significa? Que no consume energía. Que no consume energía idealmente. Acá, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el voltaje en el switch? 0. ¿Por qué? Porque es un cable. Por diferencia potencial X menos X, 0, porque el voltaje es diferencia de potencial. Y es el mismo punto. ¿Cuánto es la corriente? Y no tengo ni idea. Por lo tanto, ¿cuánto es la potencia? También 0 watts. Entonces, en vez de hacer esto, ¿qué podría hacer? En vez de hacer esto, ¿qué podría hacer? En vez de hacer eso, podría hacer lo siguiente. Podría hacer lo siguiente. Alguien me dirá, pero ingeniero, ¿sabe qué? No usemos una resistencia muy mala. Sí, es muy mala. Usemos un 7805. ¿Se acuerdan que hace un rato lo vimos? Un 7805, ¿qué es? Regulador, no es un convertidor, es un regulador. Internamente, ¿qué hay en un 7805? Hay un transistor controlado. Hay un transistor controlado. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener un transistor acá. ¿Qué voy a controlar en este lado? La impedancia. Yo voy a controlar la impedancia. De tal manera que lo que reciba salga. No sé si exista o no. Vamos a imaginar que sí existe. El 7850. ¿Qué significa? Que entre este punto y este punto, ¿cuánto hay? 50 voltios. Pero ingeniero, si hay 50 voltios, significa que acá pasa una corriente de ¿cuánto? ¿De cuánto? De 10 amperios. ¿No? Para que haya 50 acá, siendo 5, tiene que pasar una corriente de ¿cuánto? 10 amperios. Entonces, ¿de cuánto es la potencia? De 500. ¿Y acá de cuánto es la potencia? De 1000. ¿Cuánto es la eficiencia? 50%. ¿Ha mejorado en algo? No. Entonces, ¿para qué me enseña eso? ¿Por qué? Porque no hemos mejorado la eficiencia. Hemos cambiado el dispositivo, sí, pero no hemos mejorado la eficiencia. ¡Ojo! ¿Qué pasa? Porque eso es muy común en sistemas eléctricos, electrónicos y en sistemas de potencia. ¿Qué pasa si a estos 5 ohmios, por alguna variación de la carga, se convirtieron en 4? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este circuito, en el anterior que teníamos? ¿Qué teníamos acá? 5 ohmios. Y acá teníamos 5. Pero esos 5 se convirtieron en 4. En 4 ohmios. ¿Acá voy a tener 50 voltios? No. No voy a tener 50 voltios. ¿Por qué? Porque son resistencias distintas. Probablemente acá hay 60 y acá 40. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque esta va a consumir ahora más energía. Es más, ni siquiera voy a tener los 50 voltios que quería. Voy a tener 40. Ya no me sirve el sistema. ¿Qué significa que tengo que hacer?
cambiar el componente. Y eso es absurdo. Yo no puedo cambiar un componente en un circuito de control, ¿ya? En cambio acá, si esto cambió a 4 ohmios, ¿acá hay 50 voltios? Sí. ¿Por qué? Porque a él no le importa la carga. Él te entrega los 50 según su impedancia. ¿Me dejo entender? Él sigue entregándote los 50 voltios. O sea, la diferencia entre este y este, que ambos son muy malos porque tienen una eficiencia del 50%, es de que si este cambia la carga, no pasa nada. No pasa nada. Acá sí. Acá va a haber una variación de voltaje. Acá va a haber una variación de voltaje en la carga. No. Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente? Y con esto acabo, muchachos, porque no quiero dejar esto en el aire para hacerlo en la próxima clase. ¿Qué es lo que se hace? Se hace esto. Vean. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en electrónica de potencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en electrónica de potencia? PWM, pero ¿a través de qué? A través de conmutadores. Perfecto, entonces vean, yo voy a tener la posición 1 y voy a tener la posición 2. Y este es mi conmutador. Vean, vean, chicos, con eso acabo, por favor, con eso acabo. Préstame atención. Miren, ¿cómo está mi hermano? Cuando está en la posición 1, ¿qué es lo que pasa con la carga? Cuando está en la posición 1, ¿qué es lo que pasa con la carga? Vean. Tengo esto. Cuando el switch está en la posición 1, ¿cuántos voltios caen en la carga? 100. Acá están los 100. Caen 100 voltios. Cuando está en la posición 2, ¿cuántos voltios caen en la carga? 0. ¿Y qué hago? ¿Lo vuelvo a encender? ¿Lo vuelvo a apagar? ¿Lo vuelvo a encender? Lo vuelvo a apagar. Acá tengo T, 2T, 3T. Es más, a mí no me interesa el resto. Concentrémonos acá. Concentrémonos ahí. Vean, muchachos. Si yo tengo una señal alterna, cuando yo mido en un multímetro, no me da el pico. ¿Qué te da? El RMS o el promedio. Normalmente vamos a trabajar con las dos señales. ¿Cuánto es el promedio de esta señal? Asumiendo que esto es el 50, o sea, es 0,5T. Sería el 50% prendido del tiempo, el 50% apagado del tiempo. ¿Cuál es el promedio? El voltaje promedio, entonces, para esta carga. Hagámoslo simple, ni siquiera por integrales. La integral la hacemos en la próxima clase. Sería, acá cuánto es la integral. 0. Acá cuánto es. Sería eso, ¿no? Sería, ¿esto qué es? Un rectángulo. ¿Qué altura? 100. ¿Qué ancho? 0,5. Entonces, ¿cuánto sería? 50. Bueno. ¿Y cuánta potencia estoy consumiendo con ese conmutador? ¿Cuánta potencia consume el conmutador? 0. Entonces, ¿cuál es la eficiencia? 100%. Ahora, si hago eso, ¿qué va a pasar? Esto es una radio. La radio funciona a 50 voltios. En este instante de tiempo, ¿cuánto le estoy mandando? 100. ¿Qué vas a hacer con la radio? La quemas, pues. Si le mandas 100, la vas a quemar. Si le mandas 0, ¿qué vas a hacer? La vas a apagar. Entonces tú no puedes quemar, apagar. Quemar, apagar. Eso es absurdo. ¿Para eso qué se usan? Filtros. Eso también lo han tenido que hacer en circuitos electrónicos 2. ¿Qué hago? Uso un filtro pasa abajo. Un filtro, perdón, pasa alto. ¿De qué orden? Del segundo orden. ¿Qué voy a usar? Una bobina y un condensador. ¿Por qué? Porque de esta manera almaceno voltaje y ellos van a consumir los 100 voltios. Al ser un filtro de segundo grado, este voltaje
este va a recibir los 100, no este. Y voy a hacer que este tenga ¿cuánto? Los 50 voltios. Y va a haber, por el proceso de carga y descarga, va a haber ¿qué? Una oscilación. Justamente por ser un filtro de segundo grado. Nunca va a ser recto, nunca va a ser a 50, exacto. Pero va a haber ese proceso de oscilación. Y este proceso de oscilación me va a permitir que esta carga no queme. Sino, ¿cuánto le voy a dar ahora sí? 50. Idealmente una bobina es un cable. ¿Cuánta potencia va a consumir? 0, porque tiene 0 voltios. Un condensador, ¿cuánta potencia va a consumir? Idealmente 0. Entonces, teóricamente la eficiencia de este prototipo es de ¿cuánto? Del 100%. Evidentemente en la práctica no es el 100%, pero ya no estamos hablando del 50%. ¿Me dejo entender, muchachos? De esto nos vamos a encargar en el curso de potencia. ¿Dudas? ¿Ah? Dígame muchachos, ya estamos acabando, ya acabamos, dígame.